vamos a hacer la última pregunta, mi pastor. ¿Cómo llega el Señor a la vida de nuestro pastor Hugo Guerrero? ¿En qué La tiempo? verdad, ¿Cómo y sí, cuándo? vamos a necesitar como unos varios programas. Episodio 2, ¿no? Claro, claro, vamos a tener que ver varios episodios. Bueno, el tema que hoy día usted mostraba, que usted daba a conocer, pretendo hacer una segunda producción de un segundo volumen, ese es uno de los temas. En el primer disco que Dios me permitió grabar, que a veces lo escucho todavía, encuentro que tenía razón el que me dijo que no cantara, pero bueno, ya está grabado y está por ahí. Hay una alabanza maravillosa que habla justamente de cómo yo le hice muchas veces el quite a Dios en la vida. Yo era católico, apostólico, romano, fui líder católico juvenil, estuve en el seminario de Melipilla, cerca de Santiago, en la región metropolitana, participé en muchos de los movimientos activos de la Iglesia Católica, con todos los sacramentos que tiene la Iglesia en particular. Y por lo tanto siempre estuvo ese pequeño matiz que decían, bueno, que los evangélicos son tipos locos, algunos decían que éramos brujos, que tal como le dijeron a Jesús, ¿cierto? Hacíamos cosas por Satanás y en vez de hacerlas por Cristo. Y esto, claro, me llevó a estar muy lejos. Y tuve una experiencia que no fue la mejor en una iglesia de mi familia, porque yo me crié por mis abuelos, fui criado y por lo tanto conocí a mi madre cuando tenía unos 12 13 años y a mi padre cuando tenía 25. Mi padre era evangélico de una iglesia muy conocida en Chile, que no voy a nombrar para no herir susceptibilidades. Y la verdad que cuando llegué a la iglesia, yo era un fumador empedernido, tenía 25 años, había comenzado a fumar a los 9 años, por lo tanto para mí era natural y si no fumaba me enloquecía, en realidad era un tormento no tener un cigarro en mi dedo o en mi boca inhalando el humo, aspirando el humo. Y llegué a esa localidad cerca de Los Ángeles, en la octava región, y busqué a mi padre y claro, él era evangélico. De hecho, lo encontré rápidamente desde el trabajo que yo hacía y terminé en la puerta de un templo en Mulchen, en la región del Biobío, cerca de Los Ángeles. Y allí buscaron al susodicho padre mío, que no llevo su apellido en realidad, y salió un varón bajito, parecido, con tanto pelo como el que yo tengo ahora. Y la verdad que lo enfrenté y le dije, usted es tal persona, le hice algunas preguntas y bueno, finalmente él entendió que yo era su hijo y que lo andaba buscando a esa edad. Me llevó a su casa, todos estaban muy expectantes, me dice que me habían buscado por muchos años y el encontrarme, o el hijo perdido, estaba perdido, pero llegó, ¿no? Y en este caso los hermanos estaban contentos, por lo menos hasta esa época. Me quedé varios días y claro, se generaron algunas situaciones porque cuando uno fuma de muchos años, uno no se da cuenta que está pestilente, que está pasado a la nicotina. Por lo tanto, yo entraba a la casa o a la pieza que me pasaron para que alojara mientras estuve allí, yo venía de Santiago, la pieza y la ropa de mi padre biológico, quedaba pasada a tabaco, a cigarro, a nicotina, y él era oficial de esa iglesia, uno de los oficiales principales de la iglesia. Entonces, mi hermana, uff, era un tema porque cómo yo era posible que no dejara ese vicio, que porque no tenía, si Dios hubiera querido, me habría puesto una chimenea en la cabeza para que salga el humo, que era un irresponsable. Me trataron de todo menos con amor en esa iglesia, ¿sí? Y eso a mí me hizo resistir más al Señor. Estaba como el apóstol Pablo, ¿no? Defendiendo a Dios creyendo que lo defendía bien, tal cual como el apóstol Pablo. Pasaron los años y por esas cosas que el Señor solamente determina, yo pierdo el trabajo en Santiago y termino viajando a Puerto Montt y de Puerto Montt a Puerto Aysén el 28 de mayo de 1988. Un día esplendoroso, llegué a las 2 de la tarde al gran puerto de Chacabuco, que fue la primera gran decepción de mi vida. Porque claro, yo lo comparaba con Valparaíso, comprenderá usted. Así que para mí eran dos rocas o dos piedras o dos bloques de cemento donde llegaba un buque. Ese día había un sol radiante, hermano Belardo, pero una temperatura insoportable para alguien que venía de Santiago con ropa de verano, o de otoño, o de primavera, ropa delgada, zapato mocasín, media finita, pantalones de tela de buen vestir, camisita y una chaquetita sport. No era
para 8 o 10 grados bajo cero que habían en ese tiempo allí. Y empezamos a buscar los amigos que me incentivaron a venir. Eran avesados en el tema del mar, pero esa noche no la esperaban, ni esperaban esa temperatura. Llegamos a las 2 de la tarde a Puerto, a las 4 de la tarde a Puerto Aysén, desde Puerto Chacabuco, después de esperar que nos trajeran. Y llegué a la plaza. La plaza tenía unos adornos muy lindos, brillantes, como cristales, que cuando me doy cuenta en realidad era la tierra que se levantaba por la escarcha y ese era el frío que yo sentía que era, pero que parecía que me iban a romper los huesos. Pasaron las horas, las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, y yo ya andaba a los saltitos, ¿no? Como zorzal buscando la lombriz, puros saltitos. A las 10 de la noche, antes de que oscureciera, fueron, me recuerdo, a Casa García, y ahí me pasaron una frazada para que me arroparan, y aún así yo no podía resistir ese frío. Eran las 10 de la noche y yo seguía en la misma condición y cada vez me iba apretando más mi cuerpo al punto que llegué a eso de cerca de las 10:30, 11 de la noche, a no poder hablar, no poder decir una palabra. Me preguntaban algo y trataba de abrir mi boca y no era imposible. A esa hora en Juan Duñá con Sargento Aldea encontramos a un joven menudito, de baja estatura, bien corpulento, que era amigo de estos muchachos. Y él me dice, mira, ¿qué le pasa ahí al hombre? Dice que anda tan mal. Tenía una palabra, dice, ¿qué le pasa al jotecito que anda tan mal? No, le dice, se nos está muriendo de frío. ¿Y a dónde se van a quedar? No tenemos dónde, le dice el resto. Oye, vamos para mi casa, po. Voy a ver si mi mamá los recibe. Él andaba como con varias chelas en el cuerpo, ¿ya? Era un hombre de mundo y su madre era cristiana. Llegó a la casa, nos dejó en la esquina, recuerdo, y fue y entró y me dice, le dice a la mamá seguramente, porque asomó una anciana la cabeza así por la puerta como mirando, estos tipos no son de acá, estos no tienen pinta de aiceninos, deben ser de afuera. Y con misericordia que solo movió el Señor a la hermana Aurea, se abrió la puerta de esa casa y recuerdo que había una cocina a leña y yo me abracé y trataban de hablarme y yo no podía hablar. Me prepararon café muy caliente y yo me abracé al ducto, al caño de la cocina y temblaba y casi sacaba el caño tratando de poder recuperar de alguna manera mi condición y no pasar lo que estaba pasando en ese minuto. A la hora después comencé a hilar las primeras palabras, un poco torcida la lengua, y esa mujer era cristiana. Después de que ya pasó todo este episodio, me recuperé, le conté quién era, un día me dice, oye hijito, me dice, yo te quiero invitar a mi iglesia. Y claro, yo me acordé de la otra iglesia. Y le dije, mire, la verdad tengo una mala experiencia, prefiero que sigamos siendo amigos y yo me quedo como estoy. No, pero si mi iglesia es súper buena, me dice. No sé, le dije, que con la experiencia que tuve, no sé si hay iglesia evangélica buena, le dije. Para mí los canutos son todos iguales. No, me dijo, si estás distinta. Un día ya me sacó de quicio la anciana. Dije, ya, ¿sabe? Para que me deje tranquilo, voy a ir a su iglesia. Y yo creo que cuando es el tiempo del Señor ocurren cosas inesperadas, milagrosas, extraordinarias. Yo recuerdo que apagué el cigarrillo en la puerta de la iglesia, entré y cuando ingresé, a diferencia de que en la otra iglesia nadie me saludó, me sentaron en una banca y nadie me miró nunca, en esta iglesia me salieron a recibir, llegaron los jóvenes, llegó la familia, llegó el pastor, llegó la esposa, oh, y ya era hermano Hugo, ya ni siquiera, yo todavía no tenía ni olor a hermano, pero ya era hermano Hugo. Me abrazaron, me cobijaron, todos querían sentarse conmigo. Wow, dije yo, me equivoqué de iglesia. Esa iglesia es la misma en la cual yo sirvo hasta el día de hoy. La única vez que yo no serví en la iglesia Congregación Cristiana Evangélica fue cuando estuve 7 años en Comodoro Rivadavia, que estuve sirviendo en la iglesia evangélica pentecostal con una pastora extraordinaria como Sunilda Ceballos. El resto ha sido todo en la Congregación Cristiana Evangélica. Tuve un encuentro tan profundo con Cristo que lo único que le pedí, que si Él me necesitaba, me quitara este vicio. Después de varios meses de ir a navegar y volver, le dije al pastor, necesito que oren, pero no le cuente a nadie. ¿Por qué? Ya me dijo, vamos a orar. Tuve una batalla campal, casi me muero ese día antes de la oración. Tuve un ataque espiritual impresionante con una experiencia que a punto de morir, entre que tenía susto y no podía respirar. Y finalmente lo deseché y tuve que esperar
3 días después para el otro servicio y envalentonarme para que oraran por mí. Un día jueves, recuerdo, oraron por mí. El día viernes salí a recorrer por la orilla del río Aysén y me pasé a comprar un paquete de cigarros nuevo con un encendedor y quise fumar en el sector de los Rápidos. Yo no sé si usted conoce acá Aysén. Y fui a los Rápidos y fui a encender un cigarro y fue como un, un, un odio tan grande, un asco tan grande, que tomé ese paquete, puse el encendedor así como estaba al lado de él y lo lancé a las aguas del río y desde entonces nunca más volví a fumar. Dios hizo un milagro en mi vida, me empezó a usar, me llevó a trabajar a la escuela bíblica como superintendente, empecé a trabajar con los hermanos, encuentros, y Dios fue moldeándome, 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 y hoy, eh, bueno, Dios ha hecho cosas extraordinarias, usted lo sabe bien, hermano Abelardo. Me sacó del fiordo con vida con mi hijo, donde todavía tenemos desaparecido en el terremoto del 2007, pero su gracia y su misericordia me sacó para seguir trabajando para él. ¿Cómo no estar agradecido de este amigo? ¿Cómo no rendirle toda mi vida a él? ¿Cómo me dicen, oye, no tienes cansancio? Me dicen muchos. Hoy día estamos trabajando en el hospital, estamos con estos turnos que nos hemos impuesto y que Dios abrió esta puerta que no queremos que Dios la cierre por nada. Dios nos está abriendo otras puertas. Hoy nos abrió el Colegio Sinaí. Estamos haciendo devocionales para los alumnos y para los profesores del Colegio Sinaí todos los lunes en la mañana. Dios nos sigue abriendo puertas en muchos lugares y nos están esperando en muchas partes porque dicen, ¿por qué esto no lo podemos replicar en otros hospitales? ¿Nos podría ayudar? Entonces, la verdad, yo tuve un encuentro genuino con el Señor. Y yo creo que eso hace la diferencia, estimado y amado hermano. Cuando uno tiene un encuentro genuino con el Señor, no hay frío, no hay lluvia, no hay nieve, no hay escarcha, no hay tormenta, no hay tsunami que te detenga. Yo tuve un encuentro con Cristo, muy profundo. Mi esposa, ni hablar, mi amada Vitalia, mis hijos hoy día sirven al Señor. Estos arreglos musicales que usted vio también aquí son parte de mis hijos en el masterizado aquí en nuestro estudio de grabación. Ellos están trabajando, son músicos, son adoradores, son servidores con su esposa, con sus hijas. Así que, ¿qué puedo decir? Si tú todavía no te decides 100% por Cristo, lo único que puedo decir, abre tu corazón, deja que el amigo viva ahí dentro, sácate ese cascarón de poder, de soberbia, de creer que lo sabes todo, sácate ese cascarón que te tiene podrido y deja que la savia comience a correr, porque entonces vas a ver la gloria de Dios y sin duda se va a derramar esa gloria en tu corazón.